Últimamente hemos hablado de oración y la importancia y el poder que viene con oración. He dado muchos ejemplos y ahora vamos a hablar de dónde viene la palabra de Dios o la fuerza que nos dio. Se encuentra en la Biblia. Y yo he visto muchos mensajes en los letreros de iglesias alrededor del pueblo. El otro día vi uno que decía, muchos libros pueden informar, pero solo la Biblia puede transformar. Cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, me pregunto si la Biblia está siendo discutida tanto como debería. Algunas personas quieren deshacerse de la Biblia por completo. Algunos quieren mantenerla como literatura, nomás para leer historias. Otros creyendo que es la Biblia, la palabra de Dios, quieren vivir por ella. ¿Nos dice la Biblia algo al respecto? Como normalmente vamos a empezar con nuestra oración, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Los Estados Unidos es una forma constitucional de gobierno. Varias personas, después de largas discusiones y debates, redactaron la Constitución y la sometieron a los 13 estados federados para su ratificación. La preposición de estos redactores de la Constitución era que la ley era absoluta. Los hombres de todo el país debían ser libres, debían saber lo que la ley requiera y también lo que la ley podía hacer. Debían conocer sus derechos, sus privilegios y sus limitaciones. Ningún juez debía ser injusto porque debía juzgar el caso como la exigía la ley. Los hombres descubrieron que si conocían la ley y la guardaban, serían verdaderamente libres. Un hombre sabía dónde está parado porque la ley constitucional lo dejó claro. Bajo este tipo de gobierno, nuestro país y los Estados Unidos ha crecido y prosperado y es líder de libertad y paz bajo la ley. Tal ley proporciona la premisa de que un hombre es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. En algunos países del mundo donde la ley no es absoluta, no se considera una guía para el comportamiento legal.
un hombre puede ser considerado culpable hasta que demuestre su inocencia. En esos mismos países, un hombre que es culpable se le puede permitir su libertad simplemente porque es un hombre influyente. Creo que es obvio que el gobierno constitucional tradicional es superior a otros sistemas. La Biblia es la constitución del cristianismo, así como la constitución de los Estados Unidos no es de ninguna interpretación privada, tampoco la Biblia es de ninguna interpretación privada. Así como la Constitución incluye a todos los que viven bajo su dominio declarado sin excepción, así la Biblia incluye a todos los que viven bajo su dominio declarado sin excepción. Así como la Constitución es absoluta, así también la Biblia es absoluta. Así como la Constitución es la ley más alta del hombre, así también la Biblia es la ley más alta de Dios. Las leyes de Dios para el mundo espiritual se encuentran en la Biblia. Cualquier otra cosa que pueda haber que nos hable de Dios se dice más claramente en la Biblia. La naturaleza en sus leyes habla de Dios, pero el mensaje no es demasiado claro. No nos dice nada del amor y la gracia de Dios. La conciencia en lo más íntimo de nuestro ser nos habla de Dios, pero el mensaje es fragmentario. El único lugar donde podemos encontrar un mensaje claro e inequívoco es en la palabra de Dios, a la que llamamos la Biblia. Si la Biblia no es verdadera, entonces todo lo que he estado predicando no tiene fundamento y Estados Unidos no tiene base verdadera. El verdadero cristianismo encuentra todas sus doctrinas en la Biblia. El verdadero cristianismo no niega ninguna parte de la Biblia. El verdadero cristianismo no añade nada a la Biblia. Durante muchos siglos, la Biblia ha sido el libro más disponible en la tierra. No tiene un propósito oculto. No se puede destruir. La Biblia tiene una herencia magnífica. Tiene 66 libros escritos durante un periodo de 1600 años por más de 30 escritores. Y sin embargo, el mensaje es el mismo en todas partes, tan claramente que los 66 libros son en realidad un solo libro. Tengo unos ejemplos de la Biblia aquí. Este es lo que usamos aquí en nuestro servicio de español, la Santa Biblia. Es todo un libro, pero hay 66 libros adentro de él, del libro. Este libro, esta Biblia, es dos Biblias, uno en español y otro en inglés, traducidos. 66 libros en cada Biblia. Aquí también otra traducción en inglés y español. Y esta Biblia en inglés tiene 4 Biblias adentro de ella, pero es la palabra de Dios en cada traducción.
El verdadero cristianismo encuentra todas sus doctrinas en la Biblia. El mensaje en todas partes es directo. Ningún escritor cambió su mensaje para poner sus amigos bajo una mejor luz. Los pecados de pequeños y grandes por igual son admitidos francamente, y la vida se presenta como realmente es. La Biblia es el libro más moderno del mundo. Ha sido el yunque sobre el que los críticos han desgastado sus martillos. Los críticos afirman que la Biblia está llena de falsificación, ficción y profecías incumplidas, pero los hallazgos de la arqueología han corroborado, en lugar de negar los datos bíblicos, nuestra fe, que no depende del conocimiento humano ni del avance científico, ha presentado, sin embargo, un caso magnífico en el bar de conocimiento. La Biblia, el documento más importante de la raza humana, sigue siendo un baluarte de la libertad nacional, personal y espiritual. En la declaración a menudo citada de William Lyon Phelps, llamado el profesor más querido de los Estados Unidos, tenemos algo de la importancia de la Biblia. Este ex profesor de la Universidad Yale dijo: creo firmemente en una educación universitaria tanto para hombres y para mujeres, pero creo que el conocimiento de la Biblia sin un curso universitario es más valioso que un curso universitario sin la Biblia. En el mundo hay miles de personas que están de acuerdo con el profesor Phelps. Podríamos preguntar, ¿menos conocimiento de la Biblia ha ido acompañado de un colapso en nuestra fibra moral? Ciertamente lo ha hecho. Mejorará y elevará el nivel moral de nuestro pueblo al regreso al estudio de la Biblia. Ciertamente lo hará. Se ha demostrado una a otra vez en la historia del mundo. El hecho de algunas Biblias sean recolectoras de polvo no es una broma, aunque a menudo escuchamos historias al respecto. Una niñita le dijo a su pastor que finalmente había aprendido y encontrado todo lo que había en la Biblia. La niña le dijo al pastor, cuando le preguntó al pastor, ¿qué encontraste en la Biblia? Ella dijo, pues, pastor, yo encontré la foto del novio de mi hermana en ella. Y también encontré la receta de mi mamá para la crema de desaparecer. Y también un mechón de mi cabello cortado cuando yo era bebé. Y también el boleto para el reloj de mi papá. Sí, podemos sonreír a la niña, pero la tragedia es obvia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir, vaya, la Biblia se contradice a sí misma? Muy pocos
de los que hacen esa declaración han usado la Biblia de la familia como algo más que un lugar de almacenamiento para flores prensadas. El primer requisito que se le impone al crítico es que debe leer cuidadosamente cada capítulo de la Biblia. También debería saber algo acerca de cómo tuvimos nuestra Biblia, el milagro de su escritura. La Biblia, la historia bíblica es fascinante y nos hace apreciar el libro que se ha conservado para nosotros hasta el día de hoy. Si te estás configurando como un crítico, es tu responsabilidad leer y conocer ambos lados de la cuestión. El significado que muy pocos críticos de la Biblia se hayan molestado en leer la literatura disponible sobre la defensa de la Biblia, mucho menos a la Biblia misma. La Biblia siempre será el centro de la controversia. Durante muchos siglos ha habido purgas y guerras. Hay Biblias que existen hoy en día que fueron horneadas en bollos de pan para mantenerlas alejadas de las manos de los líderes que quieren destruir la palabra de Dios. Hay Biblias en decenas de idiomas y las organizaciones están trabajando día y noche para proporcionar porciones bíblicas a las tribus remotas para que ellas también pueden tener algo de la palabra de Dios. Es este libro el que contiene la base de la libertad americana. El presidente número 25 de los Estados Unidos, William McKinley, dijo: cuanto más profundamente estudiemos este libro y más de cerca observemos sus preceptos divinos, mejores ciudadanos seremos y más alto será nuestro destino como nación. Y Benjamin Harrison dijo: es por la palabra de Dios que un sistema ha venido a hacer la vida dulce. Y preguntó: si borran de sus libros de estatutos, de su constitución y de su vida familiar, todo lo que está tomado del libro sagrado, ¿qué quedaría para unir a la sociedad? Y Robert E. Lee dijo una vez: la Biblia es el libro en comparación con el cual todos los demás a mis ojos son de menor importancia, y que en todas mis perplejidades y angustias nunca ha dejado de darme luz y fuerza. Podría seguir citando a un líder tras otro en la historia de nuestro país. Hombres como George Washington y Noah Webster y Abraham Lincoln, que han instado a su pueblo a prestar atención al mensaje de la Biblia. Tal vez me preguntes: ¿cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se ocupa solamente incidentalmente de la historia de Israel o de un sistema de ética.
La Biblia se ocupa principalmente de la historia de la rendición del hombre tal como es en Jesucristo. Si lees las Escrituras y te pierdes la historia de la salvación, te has perdido su mensaje y su significado. La historia de Jesús se puede rastrear a través de la Biblia. En el libro de Génesis, Él es el simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el cordero de la Pascua. En Levítico, Él es el sacrificio expiatorio. En Números, Él es la roca herida. En Deuteronomio, Él es el profeta. En Josué, Él es el capitán de las huestes del Señor. En Jueces, Él es el libertador. En Ruth, Él es el pariente celestial. En los libros de 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes y 1 y 2 Crónicas, Él es el rey prometido. En Nehemías, Él es el restaurador de la nación. En Esther, Él es el abogado. En Job, Él es mi redentor. En Salmos, Él es mi canción. En Proverbios, Él es mi sabiduría. En Eclesiastes, Él es mi meta. En el cantor de los cantares, Él es mi satisfactor. En los profetas, Él es el príncipe de paz venidero. En los evangelios, Él es Dios en Cristo Jesús, venido a remediar. En Hechos, Él está vivo en la iglesia. En las epístolas, es Cristo a la diestra del Padre. Y en Apocalipsis, Él es el poderoso conquistador. El mensaje de Jesucristo, nuestro Salvador, es la historia de la Biblia. Es la historia de la salvación. Es la historia del Evangelio. Es la historia de la vida, la paz, la eternidad y el cielo. El mundo entero debería conocer la historia de la Biblia. Pero si este evangelio está oculto hoy en día, a cualquier persona que quiera leerlo y escucharlo, está oculto porque nunca ha abierto su Biblia y lo han abierto pero con mente cerrada. El apóstol Pedro lo resumió cuando escribió en 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Recordad que la paciencia de nuestro Señor es salvación, así como también nuestro querido hermano Pablo los escribió con la sabiduría que Dios le dio. Escribe de la misma manera en todas sus cartas, hablando en ellas de estos asuntos. Sus cartas contienen algunas cosas que no son difíciles de entender, que las personas ignorantes e inestables
distorsionen como lo hacen con las otras escrituras para su propia destrucción. La historia de las escrituras es la historia de nuestra rendición, la tuya y la mía, a través de Jesucristo. Las escrituras enseñan la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Jesucristo es el Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección es la historia del Evangelio. Y sin Él, tú y yo estamos perdidos y condenados. La Biblia enseña que hay un infierno y un cielo. El camino al cielo es recibiendo y confiando en Jesucristo. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Y termino con esto. La Biblia dice que la única manera en que el hombre puede cerrar la brecha entre el hombre y Dios es a través de Jesucristo. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy puedes aceptar a Jesús de la Biblia, puedes conocer la paz del alma, la paz de la conciencia y la paz de la mente al dejar que Él entre en tu corazón por fe. Es tu responsabilidad aceptar el Evangelio y la verdad. Amén.